Nadie en la ciudad recordaba exactamente cuándo había llegado el circo. No hubo anuncios previos, ni carteles pegados en los postes, ni camiones desfilando por la carretera como solía pasar. Simplemente, una mañana gris, el terreno baldío junto a la vieja estación amaneció ocupado por una enorme carpa roja y amarilla, deshilachada en los bordes, como si llevara décadas viajando sin descanso. Las lonas crujían incluso cuando no había viento, y un olor extraño, una mezcla de óxido, humedad y algo más difícil de describir, flotaba en el aire desde varios metros antes de llegar. Al principio, la gente sintió curiosidad. En una ciudad donde nunca pasaba nada, cualquier novedad era bienvenida. Los niños se acercaban después de la escuela para mirar desde lejos, los adultos comentaban en la tienda que por fin habría algo de entretenimiento. Pero hubo detalles que incomodaron desde el primer día. No se veía a nadie montando el circo. No había trabajadores descargando cosas ni animales haciendo ruido. La carpa estaba ahí, como si hubiera brotado del suelo durante la noche. Esa misma tarde aparecieron los primeros carteles, escritos a mano, clavados en los postes de luz. No tenían fecha ni horario. Solo una frase repetida una y otra vez, con letras torcidas y tinta negra demasiado espesa. El espectáculo ya comenzó. Nadie entendió qué significaba, pero aún así, cuando cayó la noche, las luces del circo se encendieron solas. Bombillas antiguas parpadearon alrededor de la carpa, iluminando el terreno con una luz amarillenta, que hacía ver las sombras más largas de lo normal. Fue entonces cuando la gente lo vio por primera vez. El payaso estaba de pie frente a la entrada principal, completamente inmóvil. Vestía un traje clásico, a rayas rojas y blancas, pero su ropa parecía sucia, manchada, como si hubiera sido enterrada y desenterrada varias veces. Su maquillaje era exagerado, la sonrisa pintada demasiado amplia, subiendo hasta casi tocar los pómulos. Pero lo que más perturbaba eran sus ojos. No eran alegres ni expresivos. Eran opacos, hundidos, y parecían seguirte incluso cuando no lo estabas mirando directamente. Nadie recuerda haberlo visto parpadear. Algunos niños se rieron nerviosos. Un par de adultos comentaron que era solo parte del acto, que así eran los circos antiguos. Pero nadie se acercó demasiado. Había algo en la forma en que el payaso inclinaba ligeramente la cabeza, como si escuchara pensamientos que nadie más podía oír, que hacía que la piel se erizara. Esa noche, el primer niño desapareció. Se llamaba Mateo, tenía 8 años y vivía solo 2 calles del terreno baldío. Su madre dijo que salió a tirar la basura y no regresó. Al principio nadie pensó en el circo. La policía buscó por el vecindario, revisaron casas, parques, calles cercanas. No encontraron nada. Fue hasta la madrugada cuando un oficial notó algo extraño. Unas pequeñas huellas de zapatos infantiles, que llevaban directamente hacia la carpa del circo y se detenían en seco frente a la entrada. No había huellas de regreso. Cuando intentaron entrar, la carpa estaba cerrada. No había candados, ni cuerdas visibles, pero la lona era dura, imposible de mover, como si fuera una pared sólida. Al tocarla, uno de los policías juró sentir algo vibrar del otro lado, como si alguien respirara lentamente contra la tela. Decidieron volver al amanecer. Pero cuando salió el sol, el circo seguía ahí y el payaso también. En la misma posición. En el mismo lugar. Sonriendo. La desaparición de Mateo fue solo el inicio. En los días siguientes, más personas comenzaron a notar cosas. Risas suaves por la noche, incluso cuando no había nadie cerca del circo. Música lejana, como un carrusel oxidado, sonando a horas imposibles. Algunos vecinos aseguraban ver sombras moviéndose dentro de la carpa, figuras altas y torcidas que no parecían humanas. Y siempre, al frente, el payaso. Nunca hablaba. Nunca se movía. Solo observaba.
Un padre afirmó que, al pasar cerca con su hijo, el payaso inclinó la cabeza un poco más y levantó un dedo, llevándolo lentamente a sus labios, pidiendo silencio. El niño empezó a llorar sin razón aparente y no volvió a dormir bien desde esa noche. Luego comenzaron los sueños. Personas distintas, sin relación entre sí, empezaron a soñar con el circo. Todos describían lo mismo. Caminaban por la carpa vacía, con las luces apagadas, escuchando pasos detrás de ellos. Al voltear, veían al payaso, pero ya no estaba maquillado. Su rostro era pálido, estirado de forma antinatural, con una sonrisa que no era pintura, sino carne. Y en el sueño, siempre decía lo mismo, con una voz rasposa y alegre a la vez. El espectáculo no termina hasta que todos aplauden. Los que soñaban eso despertaban empapados en sudor y con marcas en las muñecas, como si alguien los hubiera sujetado con fuerza. La policía decidió cerrar el área y colocar cintas de advertencia alrededor del terreno. Prohibieron el paso y anunciaron que el circo sería retirado por no contar con permisos. Pero nadie apareció para reclamarlo. No había registros del circo en ninguna parte. No existía en papeles, ni en archivos, ni en llamadas. La noche en que intentaron desmontar la carpa, 4 oficiales entraron juntos. Solo uno salió. Estaba pálido, temblando, con la mirada perdida. No podía hablar. Solo repetía una palabra una y otra vez, como si se le hubiera quedado grabada en la mente. Payaso, payaso, payaso. Cuando por fin logró articular algo más, dijo que adentro el circo era enorme, imposible por fuera. Dijo que había gradas llenas de gente sin rostro, aplaudiendo en silencio. Dijo que vio jaulas abiertas y pequeñas zapatillas tiradas en el suelo. Y dijo que el payaso ya no estaba afuera. Esa misma madrugada, alguien tocó la puerta de varias casas del vecindario. Los que se asomaron por la ventana vieron la silueta conocida, iluminada por los postes de luz. El traje a rayas. La sonrisa imposible. Los ojos hundidos mirándolos fijamente. De pie, en la banqueta, como si hubiera aprendido el camino. El circo ya no estaba confinado al terreno baldío. Y el espectáculo apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una sensación espesa, como si el aire pesara más de lo normal. Las personas hablaban en voz baja, incluso dentro de sus propias casas, como si temieran que alguien pudiera escucharlas. Nadie quiso admitirlo abiertamente, pero muchos habían visto lo mismo durante la madrugada. La figura del payaso recorriendo las calles, deteniéndose frente a ciertas casas, inclinando la cabeza, como eligiendo. Las autoridades insistieron en evacuar la zona cercana al circo, pero el problema era que el circo ya no parecía estar fijo en un solo lugar. Algunos juraban que al mirar por la ventana por la noche, la carpa estaba más cerca que el día anterior. Otros aseguraban que, desde ciertos ángulos, podían ver luces del circo reflejadas en los vidrios de edificios que estaban a kilómetros del terreno baldío. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones de adultos. La primera fue una mujer que trabajaba como enfermera nocturna. Su coche apareció estacionado frente al hospital, con las luces encendidas y la puerta abierta. En el asiento del copiloto encontraron una pequeña nariz de payaso roja, vieja y resquebrajada, manchada de algo oscuro que no parecía pintura. Nadie supo explicar cómo había llegado ahí. Las cámaras de seguridad mostraron algo aún peor. En el video, la mujer bajaba del auto con normalidad y luego se detenía en seco, mirando hacia la calle. La imagen se distorsionaba ligeramente, como si el aire temblara, y una figura aparecía frente a ella. No se distinguían detalles, solo una silueta alta con colores claros. La mujer sonreía lentamente, como hipnotizada, y caminaba fuera del encuadre. Nunca regresó. Los psicólogos de la ciudad comenzaron a recibir pacientes con síntomas extraños. Personas que no podían dejar de sonreír aunque estuvieran aterradas.
Otros decían escuchar aplausos cuando estaban solos. Algunos niños empezaron a dibujar lo mismo una y otra vez. Un circo, un payaso enorme y personas dentro de jaulas, todas aplaudiendo. Uno de esos niños fue Daniel, de 10 años. Su padre, desesperado, contó que el niño se despertaba todas las noches a la misma hora, exactamente a las 3:33, y se quedaba sentado en la cama mirando a la puerta. Cuando le preguntaba qué hacía, Daniel respondía con voz tranquila: estoy esperando a que empiece mi turno. Nadie entendía qué significaba eso. Hasta que una noche, el padre escuchó risas provenientes del pasillo. Se levantó lentamente, con el corazón golpeándole el pecho, y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba iluminado apenas por la luz de la luna. Al fondo, vio a su hijo de pie, vestido con ropa que no era suya. Era un traje de colores apagados, demasiado grande para él. Daniel sostenía un pequeño silbato oxidado y sonreía, una sonrisa rígida, forzada. Detrás de él, al final del pasillo, estaba el payaso. No ocupaba todo el espacio, pero se sentía como si llenara la casa entera. Su rostro estaba más cerca de lo que debería, como si su cuello pudiera estirarse. Apoyó una mano enguantada sobre el hombro del niño y, sin mover los labios, una voz resonó directamente en la cabeza del padre. El público necesita nuevos artistas. Cuando el padre reaccionó, el pasillo estaba vacío. Daniel había desaparecido. En el suelo solo quedó el silbato. Ese caso fue el que finalmente hizo estallar el pánico. Las personas comenzaron a huir de la ciudad. Pero algo extraño pasaba con las carreteras. Los que intentaban salir decían que, sin importar cuánto manejaran, siempre terminaban pasando frente al circo. La carpa aparecía a un costado del camino, iluminada, con música suave saliendo de su interior. Algunos veían al payaso saludando desde la entrada, quitándose un sombrero invisible, como agradeciendo la visita. Los pocos que lograron salir jamás pudieron explicar cómo lo hicieron. Mientras tanto, el interior del circo empezó a manifestarse en la ciudad. Calles que no llevaban a ningún lado terminaban en pasillos con alfombra vieja. Escaleras de edificios comunes desembocaban en gradas de madera. Y en algunos sótanos, la gente encontró jaulas oxidadas con nombres escritos a mano en pequeñas placas. Los nombres de los desaparecidos. Un grupo de voluntarios, junto con los pocos policías que quedaban, decidió que la única opción era enfrentar el origen de todo. Entrar al circo y destruirlo desde dentro. Se prepararon como pudieron. Linternas, armas, cámaras, cuerdas. Antes de entrar, uno de ellos notó algo que nadie había querido aceptar hasta ese momento. El payaso ya no estaba afuera. La entrada estaba abierta, invitándolos a pasar. Desde el interior llegaba el sonido de aplausos, lentos, rítmicos, como un corazón latiendo. Al cruzar la lona, el mundo cambió. El espacio era inmenso, imposible. Filas interminables de gradas repletas de figuras sentadas, todas con las manos levantadas, aplaudiendo en silencio. No tenían rostro. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos y la boca. En el centro de la pista, iluminado por un único reflector, estaba el payaso. Pero ya no era el mismo. Su maquillaje se había fundido con la piel. La sonrisa no parecía pintada, sino tallada. Sus ojos brillaban con una emoción auténtica, una alegría enferma. Al verlos entrar, abrió los brazos, como recibiendo a viejos amigos. La voz resonó por todo el circo, fuerte y clara, llena de entusiasmo. Por fin llegó el acto principal. Las luces se apagaron de golpe. Y entonces, comenzaron los gritos. Cuando las luces se apagaron, la oscuridad no fue normal. No era simplemente ausencia de luz, sino algo denso, casi líquido, que parecía presionar los oídos y dificultar la respiración.
Los gritos del grupo se mezclaron con risas infantiles, con aplausos que ahora sí producían sonido, miles de manos chocando al mismo tiempo, celebrando algo que nadie podía ver. Las linternas comenzaron a encenderse una por una, revelando fragmentos del horror. Donde antes estaban las gradas llenas de figuras sin rostro, ahora había jaulas abiertas, algunas volcadas, otras manchadas con rastros secos que parecían sangre vieja. El piso de la pista estaba cubierto de marcas circulares, como si algo hubiera sido arrastrado en círculos durante años. Uno de los voluntarios empezó a reír histéricamente. Decía que veía cuerdas colgando del techo, que alguien lo estaba jalando hacia arriba. Cuando intentaron sujetarlo, su cuerpo se tensó de golpe y salió disparado hacia la oscuridad, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado del suelo. Su grito se cortó de forma abrupta, seguido de un sonido húmedo que nadie quiso interpretar. Entonces lo vieron moverse. El payaso no caminaba. Se deslizaba. Su cuerpo parecía doblarse en ángulos imposibles, como si no tuviera huesos. A cada movimiento, su sonrisa se ensanchaba un poco más, hasta que la piel alrededor de la boca comenzó a agrietarse. Hablaba sin mover los labios, y su voz surgía desde todos lados al mismo tiempo. Tranquilos, decía con un tono alegre. Si cooperan, el acto será rápido. Las salidas desaparecieron. La lona por la que habían entrado ahora era una pared lisa, cubierta de espejos deformantes. En cada reflejo, los voluntarios se veían distintos. Algunos con maquillaje de payaso, otros sin ojos, otros aplaudiendo con una sonrisa rígida. Cada espejo mostraba un futuro diferente, y todos eran igual de aterradores. Uno de los policías disparó su arma. El sonido resonó como una carcajada. La bala impactó directamente en el pecho del payaso, pero no dejó herida. La piel se onduló como si fuera de goma, y el payaso inclinó la cabeza, sorprendido, como si el gesto le pareciera divertido. Improvisación, dijo. Eso me gusta. El suelo se abrió. No fue una grieta normal. La pista del circo se partió como una boca enorme, revelando un túnel descendente iluminado por luces intermitentes. Desde abajo subía el olor que había acompañado al circo desde el primer día. Óxido, humedad y desesperación. Cayeron 2 personas. Sus cuerpos desaparecieron en la oscuridad antes de que alguien pudiera reaccionar. Los que quedaron comenzaron a correr sin dirección, perseguidos por risas que se acercaban y se alejaban al mismo tiempo. De las sombras surgieron figuras pequeñas, encorvadas, con trajes de colores apagados. Al acercarse, vieron que eran niños. O lo que quedaba de ellos. Sus ojos estaban completamente blancos, y sus bocas se movían en silencio, imitando aplausos. Uno de esos niños levantó la mirada y habló con voz adulta. Nos quedamos porque aplaudimos. El pánico se convirtió en desesperación. Algunos intentaron atacar a las figuras, pero sus manos atravesaban los cuerpos como si fueran humo espeso. Otros cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos, incapaces de soportar el ruido de los aplausos, que ahora latían al ritmo de un corazón gigante. En lo alto de la carpa, algo comenzó a descender lentamente. Era un enorme reflector antiguo, balanceándose peligrosamente. Bajo él, el payaso levantó los brazos, como un director de orquesta. Con un gesto brusco, el reflector cayó. El impacto fue brutal. Cuando el polvo se asentó, solo quedaron restos irreconocibles y el sonido de un aplauso aún más fuerte, más entusiasta. Excelente actuación, dijo el payaso, dando una reverencia exagerada. Pero no todos murieron. 2 de los voluntarios lograron esconderse bajo una de las gradas. Desde ahí observaron algo que los marcó para siempre. El payaso caminó hacia una jaula grande, al centro del circo. Dentro había personas vivas, decenas, quizás cientos, todas vestidas como artistas de circo.
malabaristas, acróbatas, músicos. Sus ojos estaban vacíos, pero sus manos se movían sin parar, aplaudiendo. El payaso abrió la jaula y habló con dulzura. Recuerden sonreír. El público siempre nota cuando alguien no disfruta el espectáculo. Luego señaló a uno de los sobrevivientes escondidos. Aunque estaba en completa oscuridad, el payaso lo miró directamente. Tenemos invitados especiales, anunció. Y a los invitados se les da un lugar en primera fila. El piso bajo la grada comenzó a moverse. Los sobrevivientes entendieron que el circo no solo atrapaba cuerpos. Atrapaba voluntades. Recuerdos. Identidades. Y que, una vez dentro, había solo dos opciones. Actuar o convertirse en parte del público eterno. Mientras el payaso avanzaba hacia ellos, con pasos lentos y seguros, la risa volvió a llenar el lugar. Y en ese momento, muy lejos de ahí, en la ciudad, las luces comenzaron a parpadear una por una. El circo estaba creciendo. En la ciudad, las personas despertaron con la sensación de que algo se había movido durante la noche. Las calles estaban iguales, los edificios en su lugar, pero había detalles imposibles de ignorar. Postes de luz ligeramente inclinados hacia el mismo punto. Ventanas que reflejaban una carpa roja y amarilla, aunque no hubiera nada frente a ellas. Y, sobre todo, el sonido. Un murmullo constante, casi imperceptible durante el día, como una multitud respirando al unísono. Los relojes dejaron de marcar la hora correctamente. A las 3:33, todos se detenían durante exactamente un minuto. En ese lapso, algunas personas juraron ver figuras cruzando las calles sin tocar el suelo, llevando maletas antiguas, instrumentos oxidados, jaulas vacías. En el interior del circo, los dos sobrevivientes fueron arrastrados por el suelo que parecía volverse blando, como carne. Sus uñas se rompían al intentar aferrarse a las tablas. El payaso caminaba detrás de ellos sin prisa, tarareando una melodía infantil desafinada. A cada paso, el lugar cambiaba. Donde antes había gradas, ahora aparecían camerinos antiguos. Donde había jaulas, surgían pasillos estrechos con espejos rotos. Uno de los sobrevivientes logró levantarse y corrió. No sabía hacia dónde, solo quería alejarse. Al doblar una esquina, chocó con una pared cubierta de fotografías. Eran imágenes en blanco y negro de personas sonriendo. Familias enteras, parejas, niños. Al mirarlas de cerca, entendió el horror. Todas las personas de las fotos habían desaparecido en la ciudad. Y en cada imagen, al fondo, casi imperceptible, estaba el payaso. Detrás de él, una voz suave susurró. Todos aplaudieron en algún momento. El payaso estaba a centímetros. Su rostro ya no parecía humano. La piel se estiraba y retraía, como si algo debajo intentara salir. Sin tocarlo, el sobreviviente comenzó a sentir como sus recuerdos se desordenaban. Olvidó su nombre. Luego su edad. Luego el rostro de su familia. Lo último que vio antes de caer fue su propia imagen reflejada en el espejo, con maquillaje de payaso apareciendo lentamente sobre su cara. El otro sobreviviente logró esconderse en un túnel angosto. Desde ahí, escuchó la conversación por primera vez. No era solo el payaso hablando. Eran muchas voces, superpuestas, antiguas y nuevas, todas al mismo tiempo. El circo necesita público. El público se cansa. Los artistas duran más. El aplauso lo mantiene vivo. La verdad se reveló poco a poco. El circo no era un lugar. Era una entidad. Se alimentaba de atención, de miedo, de la necesidad humana de mirar. Cada persona que se detenía a observar, que hablaba del circo, que soñaba con él, lo hacía crecer. El payaso no era el dueño. Era el anfitrión. El rostro amable de algo mucho más antiguo.
En la ciudad, comenzaron a aparecer pequeñas carpas en patios traseros, en azoteas, incluso dentro de edificios abandonados. Al entrar, la gente encontraba escenarios diminutos, con figuras de madera representando personas conocidas. Si tocaban una de las figuras, alguien real desaparecía. Las redes de comunicación colapsaron. Los teléfonos solo reproducían risas cuando intentaban llamar. Las televisiones, sin importar el canal, mostraban una transmisión fija. El interior del circo, con el payaso mirando directamente a la cámara. Una transmisión que nadie recordaba haber encendido. El sobreviviente en el túnel encontró una salida inesperada. Una puerta pequeña, casi infantil, con un cartel escrito con la misma letra de los primeros avisos del circo. Salida de emergencia. Solo para quienes no aplaudieron. Sin pensarlo, la abrió. Despertó en su casa, tirado en el suelo, cubierto de sudor. El circo seguía ahí, en la ciudad, más grande que nunca. Nadie le creyó. Pero él sabía la verdad. Sentía algo nuevo en su pecho. Un latido ajeno, sincronizado con los aplausos lejanos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos frente a su puerta. Una voz conocida, alegre, susurró desde el otro lado. Te necesitamos para el gran final. La manija comenzó a girar lentamente. El sobreviviente no abrió la puerta. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, mientras la manija giraba una y otra vez, cada intento acompañado por un suave golpeteo, como si alguien tocara con la uña. La voz del otro lado seguía hablando con una calma perturbadora, describiendo recuerdos que nadie más podía conocer. Su primer día de escuela. El nombre de su mascota de infancia. La última cosa en la que había pensado antes de entrar al circo. La voz se detuvo. Luego, una risa breve. Los pasos se alejaron. Al amanecer, la ciudad parecía funcionar con una normalidad forzada. Las personas iban a trabajar, los niños a la escuela, pero nadie se miraba a los ojos. En cada esquina había algo nuevo. Un poste con banderines de circo, una caja musical abandonada tocando sola, un espejo que devolvía un reflejo ligeramente distinto. El circo ya no necesitaba esconderse. Se había integrado. El sobreviviente comenzó a notar cambios en sí mismo. A veces sonreía sin razón. Otras, aplaudía suavemente mientras pensaba. Cuando se daba cuenta, sentía pánico. En su mente aparecían imágenes que no eran suyas. Funciones antiguas, multitudes aplaudiendo durante horas, cuerpos colgando tras bambalinas, el payaso caminando entre ellos, joven al principio, luego cada vez más viejo y luego igual. Descubrió algo más. No todos estaban completamente atrapados. Había personas que resistían. Pocas. Individuos que nunca habían ido al circo, que evitaban hablar de él, que se tapaban los oídos cuando escuchaban la música. Se reunían en silencio, en sótanos y edificios olvidados. No aplaudían. No miraban. Sabían que la atención era alimento. Allí aprendió la regla más importante. El circo necesitaba un final. Cada cierto tiempo, cuando había consumido suficiente público y artistas, necesitaba un gran cierre. Un acto perfecto. Algo que justificara su existencia y le permitiera desaparecer para volver a aparecer en otro lugar, en otra época. El problema era el precio. El gran final exigía un presentador humano. Alguien que hubiera visto la verdad, que entendiera el mecanismo, que aún conservara voluntad propia pero dañada. Alguien como él. Esa noche, la transmisión cambió. Las pantallas mostraron la pista central del circo. Las gradas estaban llenas. Más que nunca. La cámara se acercó lentamente al payaso, que sonreía con una emoción casi sincera. Levantó los brazos, pidiendo silencio. La ciudad nos ha dado mucho, dijo. Pero todo espectáculo necesita un cierre inolvidable. La cámara giró.
Mostró la jaula más grande, al centro. Dentro estaban todos los desaparecidos. Vivos. De pie. Aplaudiendo sin parar. Sus manos eran carne enrojecida, pero no se detenían. Entre ellos, el sobreviviente se vio a sí mismo, aunque él estaba frente a la televisión. Entendió entonces que el circo no distinguía del todo entre el cuerpo y la mente. La voz volvió a resonar en su cabeza, más suave que nunca. Sube al escenario. Termina lo que empezaste. Las calles comenzaron a llenarse de gente caminando en la misma dirección. No parecían zombies. Sonreían. Algunos llevaban palomitas. Otros globos. Familias enteras avanzaban hacia la carpa gigante que ahora ocupaba el centro de la ciudad, donde antes había una plaza. El sobreviviente intentó huir. Pero cada camino lo llevaba al mismo lugar. Cada reflejo mostraba la pista del circo. Cada sombra parecía maquillada. Cuando finalmente llegó a la entrada, el payaso lo esperaba. Por primera vez, extendió la mano. No tengas miedo, dijo con una voz casi humana. Después del final todo descansa. El sobreviviente subió al escenario. Las luces lo cegaron. El aplauso fue ensordecedor. El payaso se retiró a un lado, observando con orgullo. En ese instante, algo cambió. El sobreviviente sintió claridad. Comprendió que el circo no podía terminar solo. Necesitaba ser rechazado. Miró al público. Y bajó los brazos. El aplauso comenzó a fallar. Una persona se detuvo. Luego otra. El payaso giró lentamente la cabeza. La sonrisa empezó a temblar. El silencio cayó como un golpe seco. Al principio fue solo una grieta en el sonido, un pequeño fallo en el aplauso constante. Un par de manos se detuvieron. Luego otras. El ruido perdió sincronía, como un corazón enfermo. El sobreviviente permaneció inmóvil en el centro de la pista, respirando con dificultad, resistiendo el impulso violento que le recorría el cuerpo y le exigía sonreír, levantar los brazos, agradecer. El payaso dio un paso al frente. Su sonrisa ya no era perfecta. Temblaba. La piel alrededor de la boca se estiraba como si algo dentro estuviera empujando con desesperación. Continúa, dijo, con un tono que ya no era alegre. El público está esperando. El sobreviviente negó lentamente con la cabeza. No, respondió con una voz que apenas reconocía como suya. Un murmullo recorrió las gradas. Las figuras sin rostro comenzaron a moverse inquietas. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros miraban alrededor como si despertaran de un sueño muy largo. El circo entero crujió. Las luces parpadearon. Las lonas se tensaron como si algo enorme respirara detrás de ellas. El payaso gritó. Fue la primera vez que gritó. El sonido no salió solo de su boca, sino de todo el circo. Un alarido antiguo, lleno de rabia y hambre. El suelo vibró. Las jaulas se sacudieron. Los espejos se rompieron al mismo tiempo, reflejando 1000 versiones del payaso, todas deformadas, todas furiosas. Mírenme. Rugió. Apláudanme. Pero algo había cambiado. El sobreviviente cerró los ojos. Dejó de mirar. Dejó de escuchar. Pensó en el silencio. En no reaccionar. En no consumir. En no participar. Y uno a uno, otros lo imitaron. Una mujer dejó caer sus manos ensangrentadas. Un niño se cubrió los ojos. Un anciano se sentó, agotado. El aplauso murió lentamente, como una llama privada de oxígeno. El circo comenzó a colapsar. Las gradas se desmoronaron en polvo. Las luces explotaron en chispas. Las lonas se rasgaron desde dentro, revelando oscuridad pura, infinita. El payaso cayó de rodillas. Su cuerpo se deformó, estirándose, encogiéndose, como si no pudiera mantener una forma estable sin ser observado. Gateó hacia el sobreviviente. Ya no sonreía. Tenía miedo.
Sin público no hay función, susurró, con una voz infantil, rota. Sin función no existimos. El sobreviviente lo miró por última vez. Exacto. El payaso gritó cuando comenzó a desvanecerse, no como humo, sino como una imagen que se borra cuando nadie la mira. Su traje se volvió polvo. Su rostro se deshizo en fragmentos de pintura seca. Sus ojos fueron lo último en desaparecer, apagándose como luces viejas. El circo implosionó. No hubo explosión. No hubo fuego. Solo un colapso hacia adentro, como si todo el lugar se plegara sobre sí mismo y se tragara su propia existencia. La ciudad despertó al amanecer. Donde había estado la carpa, solo quedaba la plaza vacía. No había escombros. No había marcas. Los desaparecidos regresaron lentamente a sus casas, confundidos, exhaustos, con recuerdos borrosos y un miedo profundo que no sabían explicar. Algunos jamás volvieron a aplaudir en su vida. Otros no pudieron volver a ver un espectáculo sin sentir náuseas. Del sobreviviente no se supo nada. Algunos dicen que simplemente desapareció. Otros aseguran haberlo visto en ciudades lejanas, viviendo en silencio, evitando multitudes, rompiendo televisores, cerrando cortinas cuando escucha música lejana. Pero hay algo más. En pueblos pequeños, de vez en cuando, aparecen carteles escritos a mano. No anuncian fechas ni lugares. Solo dicen una frase simple. El espectáculo ya comenzó. Y quienes los leen sienten, por un instante, una necesidad inexplicable de mirar, de quedarse, de aplaudir. Porque aunque este circo terminó, otros están esperando.